Shabbat Shalom, nuevamente desde aquí de la Kehilá en su presencia, ubicada en Roselle, New Jersey, quien les habla el Roé Walter Díaz de esta Kehilá. Para mí es un gusto nuevamente, como cada Shabbat, traer una enseñanza en la cual esperamos en el Creador traiga luz a su vida como ha traído luz a mi vida mientras que estudiamos, mientras que estudio y mientras que medito la enseñanza de la parashá semanal. Una parashá que tiene un matiz muy importante que no deberíamos pasar por alto, ¿no? La fe o la emuná de Abraham Avinu, el cual es para nosotros el punto máximo de la emuná en la cual nosotros también deberíamos de caminar o llegar a esa cúspide de la manera en la cual él estaba, ¿no? O sea, un hombre que dispuso todo de él para poder obedecer el mandato de un Elohim que él no conocía, que nunca había oído. Y es en ese sentido que vamos a estudiar la parashá del día de hoy. Es una parashá, vuelvo y repito, que trae luz, trae esperanza, que trae consuelo también, pero que también es una parashá que nos muestra ese momento del ser humano donde se tiene que confrontar con ciertas cosas de su vida, ¿no? De pronto la confianza que tiene hacia otros, de pronto el amor que está depositando hacia otros, de pronto el amparo que está haciendo hacia otra persona, y que al final, como relata la parashá, que todo tiene que estar en manos del Creador. O sea, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por Él y para Él, porque es de ahí donde está, o es ahí donde está nuestro galardón. Cuando hacemos las cosas para el Creador, pues lógicamente el beneficio va a ser mucho mayor. Pero cuando hacemos las cosas simplemente por un impulso de nuestra alma, o por glorificarnos, o por vanagloriarnos, pues difícilmente llegaremos a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos las cosas por vanagloria, por querer exaltarnos, pues desafortunadamente, y digo desafortunadamente, es porque la Torá o la palabra lo dice, que Adonai mira de lejos al hombre que actúa de esa manera. Y pues no creo que ninguno de nosotros en este camino quiera estar en esa posición, que Adonai lo esté viendo desde lejos. ¿Por qué? Porque él al orgulloso, al que se vanagloria de lo que tiene, pues él no puede estar cerca de él, porque es un área de impurificación en la cual esa persona está. Pero pues bueno, hablemos de Torah, que es a lo que venimos cada Shabbat. Es el lema ese es mi lema en esta Kehilá. Hablemos de Torah, porque pues a eso es que el Eterno nos trae cada Shabbat a hablar. Esta parashá, una parashá que, como les dije, la parashá Lech Lejá, la parashá número 3. Ya el tiempo está avanzando demasiado rápido. Hace poco tiempo pudimos solamente terminar la última parashá del ciclo anual. Hoy estamos en la tercera parashá. Como dice la palabra, que los tiempos se van acortando, ¿no? Y pareciera que el tiempo pasa tan rápido que nos queda corto literalmente el día. Lech Lejá tiene varios significados, pero uno o dos de esos que quise poner: vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Está ubicada en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 12, versículos 1 hasta el capítulo 17, versículo 27. La Haftará está ubicada en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 27 hasta el capítulo 41, versículos 16. Y la Brit Hadashá, el libro de Hechos, el libro de Romanos, el libro de Gálatas, Colosenses y el libro de Hebreos, que está ubicada la Brit Hadashá. Por recién el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 18. Romanos, capítulo 3, versículos 9 hasta el 5, 6. Es muy importante para entender un poco la parashá. Es bueno, si no ha leído la Brit Hadashá, que lea Romanos capítulo 3 al capítulo 5, que va a traer también un poco más de contexto a la parashá en el contexto de la Brit Hadashá, ¿no? Gálatas también nos habla, o sea que eso es otro punto también muy importante, que estaremos tocando un poco acerca de eso, porque Gálatas es, por decir, la manifestación que trae Pablo
o la revelación, por decirlo así, que trae Pablo al libro, por medio del libro de Gálatas o la carta a Gálatas, capítulos 2, 3, 4 más o menos, Pablo nos está relatando acerca de lo que es Abraham Avino y lo que es el convenio ahora que tenemos nosotros a través del Mashiach, y que ese convenio tiene una particularidad a través del Mesías, ¿no? Eso de pronto estaremos hablando si eso nos da tiempo, pero lo más importante es estudiar la parashá en su contexto histórico, parabólico, para que así podamos entender un poco más lo que es la parashá en la cual nosotros estamos ubicados en esta semana. La introducción, como cada semana, es: el Eterno instruyó al patriarca Abraham a alejarse de su tierra natal, de su pueblo y del hogar de su infancia, lugares habitados por personas idólatras, malvadas y corruptas, para que Abraham lograra perfeccionarse y cumplir su misión en el mundo con el fin de separarse de influencias enormemente negativas y así poder establecerse en la tierra de la promesa. Puntos de la parashá es Abraham en Egipto, el castigo del faraón por causa de Sarai. Abraham se separa de Lot, Lot elige a Sedón, el Eterno repite su promesa y la guerra entre los reyes. Entonces, el llamamiento de Abraham. Esto es muy importante que tengamos contexto de la historia. ¿Por qué? Porque la historia bíblica no nos relata literalmente qué es lo que está sucediendo o cómo hace, o cómo el Eterno, o desde a dónde, o más bien, cuál es, o por qué, más bien sería la pregunta, Hashem mira a Abraham. Si vemos el contexto, vamos a ver de que antes de esta parashá, el ser humano quiere levantar una torre llamada la Torre de Babel, donde viene la confusión de las lenguas con un propósito, ¿no? Lógicamente ese propósito era de que el Creador le diera a comprender al ser humano de que él era el único que podía tener gobierno sobre lo creado. Y en el primer momento que el ser humano quiere tomar gobierno sin la autorización, entonces el Eterno comienza a confundir. Eso hace que las naciones comiencen a tener una discrepancia de una a la otra. Y podemos ver que en el libro de Hechos, cuando viene la manifestación del Ruach HaKodesh, cuando estaban unánimes, es esa diferencia que hay entre un punto y el otro. Cuando el pueblo está unido y quiere hacer la voluntad del Creador, pues el Eterno manifiesta su poder para que se haga la voluntad del Eterno en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el llamamiento o el llamamiento de Abraham? Hasta el momento, el Eterno solo había intervenido como en el caso del diluvio y con la confusión de las lenguas, con el fin de detener los intentos del hombre contra los propósitos de misericordia divinos. Pero cuando el Eterno llamó a Abraham, intervino personal y activamente, y esta vez en misericordia, no en juicio. Muy importante, porque ya el Eterno había intervenido en juicio con Noah, y había intervenido en juicio con la Torre de Babel. Por eso hay una separación, por eso salen las 70 naciones, los 70 idiomas, donde se establecerá cada uno, o más bien donde comienza, la palabra correcta sería, cuando el Eterno hace esta división de lenguas, lo que hace el ser humano es comenzar, en medio de esa confusión, a crear un dogma o una doctrina de cómo podían ver al Creador. Y tú lo vas a ver en el libro de Romanos, que el libro de Romanos comienza diciendo en el capítulo 1 de que comenzaron a adorar lo creado porque era de la manera por la cual Hashem o ellos podían ver una intervención divina. Lógicamente esto, el ser humano llegó a esa condición debido a al error en el que ellos habían entrado, a la concupiscencia de sus corazones, y el Eterno comienza a desarrollar en ellos una confusión con un propósito, de volver nuevamente a unificarlos ahora, como dice el libro de Apocalipsis, que todos adoraríamos a un solo Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando anda en sus caminos, busca cómo adorar
de su propia manera o en su propio parecer al Dios al cual él profesa. No. Ahora bien, toda la historia de Abraham puede disponerse en 4 fases, cada una empezando con una revelación personal del Yud-Heh-Vah-Heh. Acordémonos, Yud-Heh-Vah-Heh es el atributo de la misericordia. La primera, cuando el patriarca fue llamado a su labor y misión. La segunda, cuando recibió la promesa de un heredero y se realizó un pacto con él. La tercera, cuando dicho pacto fue establecido con el cambio de su nombre de Abraham a Abraham y con la circuncisión como señal y sello de ese pacto. La cuarta, cuando su fe fue puesta a prueba, demostrada y perfeccionada con la ofrenda de Isaac. Estas son, por así decirlo, las cúspides de la historia de Abraham, las cuales fueron escaladas sucesivamente por el patriarca y en relación con las cuales todos los acontecimientos de su vida pueden ser considerados como la cuesta, como lo alto de lo que es Abraham. Ahora bien, para poder poner el contexto de la parashá tenemos que leer la parashá pasada. En Génesis 11, versículos 27 en adelante dice, aquí está la genealogía de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Aram murió en la presencia de su padre Terah en la tierra donde nació, en el país de los Kasdim, de los caldeos. Entonces Abraham y Nahor tomaron esposas para ellos mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor, Milcá, y la hija de Aram, Él fue el padre de Milcá y de Yiscá. En el 30, Sarai era estéril, ella no tenía hijo. Terah tomó a su hijo Abraham, a Lot, el hijo de su hijo Aram, y a Sarai, su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Kasdim, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Aram, ellos se quedaron allí. El 32. Y todos los días de Terah en Aram fueron de 205 años, y Terah murió en Aram. La familia, o más correctamente la tribu o el clan de Terah o de Tareh, residían en Caldea, que es el sur de Babilonia, Ur de los caldeos, llamado de esta manera. Como se ha descubierto también recientemente, era una de las ciudades más antiguas, si no la más antigua de todas las Caldeas, de toda la Caldea. Ahora bien, esto lo saco del comentario bíblico histórico Groundling. Es un comentario, es un libro muy bueno para sacar comentarios acerca de historia. Y esa historia la tiene muy bien relatada en este comentario bíblico histórico. Ahora bien, es bien conocido, según la historia y según el comentario bíblico, que el brillo del cielo en el oriente, enteramente estrellado, y especialmente donde vivía Abraham, es muchísimo mayor de lo que vemos en nuestras latitudes. Posiblemente este hecho condujo primero a aquellas regiones a la adoración de los cuerpos celestiales. Yo no sé si ustedes no se acuerdan, pero estuvimos hablando hace un tiempo atrás de que el Eterno siempre se va a manifestar a nosotros en una percepción donde nosotros podamos entender. Por decir un ejemplo, cuando usted está soñándose con su papá, ¿sí? Y hay un sueño donde su papá lo está ayudando, lo está confortando, le está dando la mano, algo para bien, ¿sí? Lo que le está mostrando ese sueño es que el Eterno se está manifestando a través de ese sueño, pero con la visión de su Padre. De la misma manera cuando el Padre también te está castigando, ¿sí? ¿Para qué? Para que el ser humano pueda percibir el mensaje y entenderlo de esa manera y así poder corregir su camino lo más rápido posible. Es lo mismo que está pasando con Abraham. Abraham lo está haciendo un llamado y comienza a hablarle de un contexto en el cual Abraham podía entender el mensaje divino. ¿Ok? Y Abraham debía ser altamente atraído a su contemplación, puesto que la ciudad donde vivía estaba totalmente entregada a la idolatría, porque el emplazamiento real de Ur
ha sido determinado por el hecho de que los ladrillos encontrados allí actualmente todavía tienen el nombre de Ur. Ahora bien, esta palabra señala a Urki. Urki es el antiguo dios luna, y Ur de los caldeos era la gran ciudad de la luna, el mismo centro de la adoración caldea de la luna. En otras palabras, que Hashem, en medio de la idolatría, comienza a ver a un hombre que comienza a preguntarse, a hacerse preguntas de quién crea todas las cosas. Y que el deseo de Abraham, como lo vamos a ver ahora más adelante, era que esas preguntas lo llevaran a conocer algo que él no conocía. Si ustedes han leído los Midrash, el Midrash tiene una historia muy tremenda acerca de la persona de Abraham cuando él estaba haciéndose todas esas preguntas. Ahora, en Génesis capítulo 12, versículo 1, donde está la parashá ubicada, dice lo siguiente: ahora Yahweh dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia, lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Interesante esta parte. Y dice, yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Esto es muy importante que tengamos presente el versículo 3. Así que Abraham salió como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió de Aram. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué fue lo que vio el Eterno en Abraham para llamarlo a tan difícil tarea? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque si vemos que Abraham está en medio, esto es muy importante, muy interesante, porque vemos de que el Eterno escudriña los corazones, el corazón del ser humano sin importar su condición, y que Él necesita ver tan solo uno para glorificarse, uno para sacarlo de su parentela, uno para poder establecer su reino en este mundo creado por Él. ¿Por qué? Porque acordémonos de que el mundo está ahorita profanado, la tierra se profanó, la tierra está perdida, está desordenada nuevamente, y el Creador necesita establecer su gobierno en esta tierra y busca, podríamos decirlo de esta manera, está buscando anhelosamente un hombre, un ser humano dispuesto a obedecerlo, dispuesto a seguirlo, dispuesto a llevar su mensaje, su besorá. ¿Qué significa para Abraham dejar la familia, país y heredad? Lo que estaba haciendo Abraham era dejando su herencia y derecho de propiedad. ¿Sabía usted que en la historia, la historia antigua, relata de que el hijo más cercano, por decir, el que tuviera más compatibilidad, por decirlo así, con su padre, era el que iba a heredar todo lo que el padre tenía? O sea, que Abraham, y lo podemos ver más bien en el concepto de Jacob, de Jacob y su hermano Esaú. Si ustedes ven, había uno que tenía más comunión que el otro. Pareciera de que es como ¿cómo se llama? El común denominador, ¿no? De que el buen hijo es el que va a heredar lo que su padre, sin importar si ese hijo era el primogénito o no. Entonces, cuando Hashem le está diciendo a Abraham, deja tu parentela, deja tu casa, deja tu tierra, lo que le está diciendo es que deja la herencia y ese derecho que tú tienes en ese lugar, porque yo te mostraré otro y tú serás padre de muchos. Entonces, pongamos en contexto. Imagínese que usted está en un lugar donde está tranquilo y que usted tiene una percepción de Elohim muy diferente a lo que es Elohim. Pero usted está seguro, usted está tranquilo, usted está cómodo, y de un momento a otro venga una voz del cielo y lo llame a la tarea. O sea que pongámonos en los pies de Abraham en un contexto sano,
de que la batalla que tuvo que haber tenido Abraham vino y salir a buscar o a caminar en una promesa de un Dios que no conocía, de un Dios que nunca había oído, pues lógicamente es una tarea muy difícil en la cual Abraham se estaba enfrentando. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham, al escuchar la voz de un Dios que nunca había visto ni oído, estaba dispuesto a dejarlo todo para ir a una tierra que no conocía, basado en un Dios que no conocía. O sea, que a lo que Abraham se estaba enfrentando era algo bien fuerte. Y eso nos llama la atención, o me llamó la atención a algo, ¿qué? De que de la misma manera Hashem nos llamó a nosotros. Nosotros no conocíamos a Elohim como lo conocemos ahora. Comenzamos a conocer una percepción de Dios, una percepción de Elohim, donde estábamos seguros conociendo a Dios a través de Jesús, a través de los conceptos en los cuales se nos había enseñado quién era Dios. Pero comienza Hashem a ver lo que hay en nuestro corazón y a ver que nos hacemos preguntas, Padre, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué se habla de esto? ¿Por qué la palabra nos dice algo? Pero lo que me están enseñando es otra cosa. Entonces el Eterno comienza a llamarnos como a ese Abraham, donde estamos cómodos, donde tenemos una percepción limitada de Adonai, de Elohim, para que Él se comience a revelar a nuestra vida y comenzar a mostrarse como Él verdaderamente es. Ahora, en el hebreo dice, vete de ti para ti. Esto indica, huye o exíliate de lo que hasta ahora eres. Para empezar a hacer hay que irse. En otras palabras, que nosotros cuando conocíamos la percepción limitada del Yuhei Bajei, ahora el Eterno necesita que yo le comience a retirarme de ideas preconcebidas, enseñanzas preconcebidas, a pensamientos que ya teníamos fundamentados de quién era Elohim, para Él comenzar a fortalecer ahora una comunión, a establecerse con el ser humano, o sea nosotros, y comenzar a revelarnos verdaderamente lo que es el Yuhei Bajei. Como les dije, el Yuhei Bajei en su significado es misericordia. En otras palabras, que Adonai en su misericordia comienza a revelarse a nuestras vidas, porque en nuestras vidas comenzó a existir una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? La palabra dice una cosa, pero a mí me enseña la otra. Yo conozco a Dios de esta manera, pero la palabra me enseña que Dios es de otra manera. Y comienza el Eterno a sacarnos de nuestra parentela, de nuestra familia, de nuestra comodidad, de nuestra heredad. Ahora bien, vete de ti, para empezar una nueva vida, una nueva y auténtica, regida por los valores que te vienen de adentro y no de segunda mano. Este vete de ti, vete por tu propio beneficio, de propósito. Este llamado divino está indicando que estas 3 huidas o 3 abandonos que Hashem propone como diseño espiritual serían beneficiosos para Abraham y lo mismo para nuestras vidas. Entonces veamos los vete, el primer irse, vete de tu tierra. Vete del eres, es la palabra hebrea para tierra. Y esta palabra deriva etimológicamente de la raíz ratzon, cuyo significado es voluntad y deseo. Así, tu tierra se traduce también como tus deseos naturales. De este modo, lo que Hashem estaba diciendo a Abraham es: abandona tu voluntad, tus deseos personales, renuncia a ellos. Este es el primer paso que debe dar una persona para poder entrar en la tierra prometida, la tierra de la bendición y de la tierra de la prosperidad, la tierra donde todo es abundancia. El primer vete es dejar de razonar, dejar de caminar en mis propios conceptos y ahora comenzar a caminar en el concepto y la guía del Eterno a través de su Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque nosotros, si usted no lo ha notado, cuando estábamos
cuando caminábamos en el cristianismo, por decirlo de esta manera, caminábamos con el raciocinio guiado por hombres. Pero ahora Hashem quiere es que camines no en tu propia prudencia, sino que camines en la senda que Él te está mostrando. Segundo, irse es vete de tu lugar natal. En el hebreo la expresión es moladeja. Es la palabra que se refiere a la influencia del hogar y la sociedad. Con esto Hashem le estaba diciendo a Abraham que abandone sus costumbres familiares, sus tradiciones familiares, las cuales eran paganas, que se vaya de lo que para la sociedad es bueno y ponga sobre todas las cosas lo que Yahweh estipula como mandato. Hay costumbres que existen en nuestros países que nosotros no debemos de hacer, sino más bien guardarnos de hacerlas, y con temor reverente debemos de hacer aquello que el Eterno nos deja escrito en su instrucción, en su Torah. Hay ciertas fechas de conmemoración que no están de acuerdo con la celebración que Elohim ha establecido en el diseño de su palabra y propósito. Esas son, por decir, en Colombia, porque soy colombiano tengo que hablar, el Día de las Velitas, que es más o menos en diciembre. Sí, todo Colombia prende velas en las calles y todo lo demás porque es una tradición. Pero le están prendiendo una vela a una virgen y la están endiosando a esa virgen. Y así sucesivamente en cada nación hay una tradición, y entonces el pueblo, los habitantes de esa nación, van como becerros a adorar a un Dios que implantó el hombre y no el Dios, al Elohim de Israel. Entonces ese segundo vete es: deja tu tierra natal, deja las costumbres, deja de racionar, deja de amarrarte en las costumbres de tu país, y ahora arráigate a mi verdad, a mi palabra. El Levítico 19 dice, 19, 27 al 30, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron ante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Guarda pues mi ordenanza, no haciendo que las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo Hashem, yo Yuhei Bagei, vuestro Elohim. Aquí el Eterno está poniendo ya una directriz, está poniendo un mandamiento para que yo me tenga que ir de todas esas costumbres que son abominables delante de mi Creador. Pero no solamente las costumbres de los pueblos o naciones, sino las quizás que hemos heredado de nuestros padres. Hay costumbres que también nuestros padres tienen que no son correctas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está claro de que el Eterno lo que le está diciendo a Abraham es que deje toda esa influencia negativa. ¿Para qué? ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que Abraham solamente tenga a un Elohim. ¿Por qué? Porque en Ur de los Caldeos habitaban los dioses como el arroz, como la arena. Y es por eso que Hashem necesita hablarle en el mismo idioma para que Abraham Avino pueda entender el llamamiento a la retirada en el lugar que él estaba, que no le convenía. ¿Por qué no le convenía? Porque Hashem había visto el corazón de Abraham. Porque Hashem conocía las preguntas que Abraham Avino se hacía en su corazón. Porque Hashem sabía de que así como nosotros nos preguntamos si hoy estamos guardando Shabbat, estamos guardando los Moadim del Creador, estamos hablando, cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, porque ahora decidimos coger el libro y leerlo por voluntad propia, no por obligación, sino porque ahora queremos conocer una verdad, como dice el libro de Juan: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, que es lo mismo que le está pasando a Abraham. Abraham comienza a conocer la verdad del verdadero Elohim, y ese Elohim comienza a liberarlo. Ahora, el tercer irse es: vete de la casa de tu padre. Esta expresión se traduce en el hebreo Ibeit
Abijad, y en su profundidad significa el lugar de desarrollo de tu mente. Se refiere al ser humano como un ser maduro y racional, forjando su marco mental, su carácter y comportamiento, con lo trascendente objetividad del intelecto. El intelecto es llamado padre, porque de alguna manera es el primogenitor de cada comportamiento del hombre, la autoridad de lo que se piensa. En otras palabras, lo que le está diciendo vete de tu casa es que vete de lo que es, de la objetividad de las cosas, de buscar esa respuesta en tu propio parecer. Por último, Hashem le dice a Abraham que abandone su inteligencia babilónica, su forma de pensar de segunda mano. Y el apóstol Pablo nos trae la luz en lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. Renovados en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. En otras palabras, que este tercer irse le está diciendo a Abraham, o nos está diciendo a nosotros, que si nosotros no estamos renovando nuestra mente constantemente, nuestra mente se va a quedar habitada en un lugar babilónico donde todo lo va a cuestionar, inclusive el propio llamamiento de Hashem. ¿Qué nos enseña todo esto? Que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir, puesto que todo lo que somos y todo lo que hacemos y haremos pende y depende de cómo sea nuestra manera de pensar. Que si yo no cambio mi manera de pensar babilónica, en estudiar, en conocer a Elohim, en saber quién es Él verdaderamente, de que Él es Padre amoroso, de que Él es Padre consolador, pero que también es fuego consumidor, entonces yo voy a caminar en el propósito que el Eterno me dio, con un propósito de hacer todo lo que Él me dijo que hiciera, porque lo amo a Él como mi Padre. En Romanos capítulo 12:2 dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones de esta era presente, del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean, ¿qué? Renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo, que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de ¿qué? De triunfar. Ahora, ¿de qué manera el Eterno confirma este pacto que está haciendo con Abraham? ¿De qué manera el Eterno confirma este pacto? En Génesis 12:3 dice, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera, que te maldiga. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Así que Abraham salió como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años, imagínense. Si muchas veces nosotros que somos más jóvenes, ¿no? Cuestionamos un llamamiento. Imagínense una persona de 75 años donde ya tiene una raíz aún más fuerte de lo que se le ha enseñado. O sea, que la emuná con la que Abraham estaba saliendo era una emuná firme como una roca. ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno le estaba asegurando a Abraham que él estaría en todo momento con él y su descendencia. Ese era el establecimiento de ese pacto. La confirmación era de que Hashem iba a estar con Abraham en cualquier momento o en cualquier circunstancia donde Abraham estuviera. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? De que cuando Hashem nos sacó del lugar donde estábamos, donde teníamos la percepción mínima de Adonai, y ahorita se nos revela a nosotros, nos está diciendo que ahora que tú diste el paso de emuná, que me quieres conocer a mí en mi percepción completa, no en la mínima, sino establecida en lo que yo me quiero manifestar. Ahora, si tú caminas obedeciendo lo que yo te estoy diciendo, yo guardaré tu caminar, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, yo estableceré mi pacto, no me olvidaré de ti. A donde tú vayas, yo iré. Y lo interesante es que le está hablando dos cosas. Por ti serán todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Y vemos que hay 75 años. Aquí hay un código. El código es 7 más 5. Cuando vemos la numerología hebrea, 7 y 5 son 12. Lo que le está diciendo a Abraham Avino es que las 12 tribus, las cuales tendrían el trabajo de llevar el mensaje de redención o el evangelio. Si ustedes me dicen a mí el evangelio es correcto.
Porque nosotros entendemos de que el evangelio lo trajo solamente Mashiach, y no es así. La Besorá, el mensaje de redención, vino a Abraham. Ese se llama un evangelio. Sino que tenemos una percepción errónea de que cuando hablamos de evangelio solamente estamos hablando de la brija de Ashar o el mensaje de los discípulos. Pero evangelio es llevar un mensaje para que todo aquel que crea en el mensaje salga de la idolatría y adore al único Elohim viviente. Entonces, ¿a quién fue el primero que se le dio el evangelio? Abraham. Ahora, en Gálatas 3:6 dice, fue el mismo Abraham, él confió en Hashem y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj, anticipando que Hashem consideraría a los gentiles, ojo, a los gentiles, justificados cuando ellos viven confiando con la llenura de fe, dio buenas noticias. Besorat, que en griego es evangelios. Buenas noticias de antemano cuando dijo, por medio de ti, todos los gentiles serán ¿qué? Benditos. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe, son benditos ¿con quién? Con Abraham, quien confió con llenura de fe. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo nos está trayendo una revelación en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 y 5, y dice, aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en esas cosas, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. ¿Qué tenía Pablo? Tenía la Brit Milá en el 8º día. Era de nacimiento israelita, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, con padres de lengua hebrea, con respecto a la Torá, un perush, un fariseo. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando Hashem está haciendo el llamado, no solamente lo está haciendo el llamado a los gentiles, sino que también le hizo un llamado ¿a quién? A Abraham, porque Abraham no era judío. Le hace el llamado a Abraham porque a través de Abraham todas las naciones serían benditas, pero que de esas naciones, esas familias tendrían que llevar un mensaje. Ese mensaje lo iba a llevar solamente ¿quién? Aparentemente no, perdón. Mashiach nos enseña de que él vendría solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Con qué fin? Con el fin de que esa casa, esa familia era el que tenía que llevar el mensaje de redención. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio no es nada nuevo, porque el evangelio fue predicado por el mismo Elohim a Abraham. ¿Con qué fin? ¿O qué evangelio le dieron a Abraham más bien? Le voy a decir lo mismo, le voy a decir esto. Ustedes ven este cuadro. Dice así, la esperanza que Elohim de la creación hizo una invitación a un hombre de las naciones para que saliera de su parentela, de su casa y que abandonara 4 cosas. 4 cosas. ¿Qué tenía que abandonar? Tenía que abandonar los dioses nacionales. Tenía que abandonar los dioses comunales. Tenía que abandonar los dioses familiares. Tenía que abandonar su identidad pagana. ¿Con qué fin tenía que hacer Abraham todo esto? Con el fin de adorar al único Elohim verdadero, Yuhei-Vahei. Eso era la Besorá. Ese era el mensaje. En otras palabras, que la Besorá fue que abandonara sus dioses nacionales, que abandonara sus dioses comunales, que abandonara los dioses familiares y abandonara su identidad pagana. ¿Con qué fin? Con el fin de adorar al único Elohim verdadero, Yuhei-Vahei. Él era el único. Este es el mensaje de Abraham. De Abraham. Esta es la parashá. Si yo pudiera terminar la parashá acá, diría Shabbat Shalom a todos, porque este es el contexto de la parashá. Todo lo que más tiene que enfrentar Abraham en su camino es debido a que él iba a adorar al único Yuhei-Vahei y Elohim verdadero. Y cuando tú
comienzas a desarraigarte de toda esa paganidad y adorar a tu creador, entonces comienzan las batallas en tu camino. ¿Por qué? Porque Babilonia, porque lo pagano se va a enfrentar en contra de ti, porque lo pagano es sinónimo de tinieblas, es sinónimo de oscuridad, y la oscuridad y las tinieblas, perdón, las tinieblas y la luz no pueden andar juntas, aunque Hashem habita en medio de la oscuridad. ¿Con qué fin? Si vemos el contexto de lo que les acabo de decir, era porque Hashem cuando descendía en el Mishkan, y si el Mishkan no estaban las menorás prendidas, estaba oscuro. Que es lo que viene a decir el libro de Apocalipsis, que Él será la luz y no necesitaremos más luz ni día, porque la percepción del tiempo se acabará. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que al abandonar su identidad, su herencia en el mundo pagano y abrazar la fe del único Elohim verdadero, este le enseñaría cómo caminar en los estatutos y mandamientos para que viviera seguro en la tierra que se le estaba prometiendo. En otras palabras, ¿queremos caminar seguros? Tenemos que desarraigarnos toda esa paganidad de nuestra mente. Todo deseo que nos aparta del Creador, todo deseo de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aquí hoy por esta promesa. Que usted y yo estamos hoy aquí por la promesa que Hashem le hizo a Abraham. Y que estamos aquí porque Abraham determinó en su corazón seguir al único Elohim verdadero. Entonces, ¿qué estamos aquí? Como les digo, que estamos aquí por esta promesa. La palabra en el versículo 3 dice: Beabereja me bareja un caleja aor. Aor es una maldición. Benibreju bejakol mishpejo hadama. Bendeciré a quien te bendiga, y al que te maldiga, maldeciré. Y se bendecirán en ti, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Por qué me acerco más a esta versión de familias y no tribus? Porque Hashem no conformó tribus, conformó una familia. Y cuando entramos en la emuná de Abraham, guardando, aceptando el sacrificio del Mesías Yeshua, nos volvemos parte de la familia de Abraham, perdón, de la familia de Hashem, a través de Mashiach y a través de la emuná de Abraham. Si lo ven, vayan a Gálatas capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y lo van a ver. Ahora, ¿qué hace Yeshua a través de todo esto? Porque aquí Yeshua hace un trabajo, si no lo sabía. Yeshua, el Eterno envía a Yeshua para que se convirtiera en el testigo fiel. Y a través de sus méritos, cuando clamamos al Eterno, se pueda revelar a través de la figura de Yeshua y así podamos entrar al convenio y nos da todo lo que el mundo quiere. ¿Qué es lo que el mundo quiere cuando entramos a la familia? ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando entramos a través de la fe y a través del Mashiach? ¿Sí? Y aceptamos a Hashem como el único Elohim. ¿Queremos qué? Identidad. Queremos herencia. Y queremos descendencia. O cuando usted viene aquí a los Estados Unidos, usted no busca la identidad americana. No piensa tener una herencia y no piensa tener una descendencia en este país. Imagínese la celestial. Ahora, ¿qué debo de hacer para tomar identidad, herencia y descendencia? ¿Qué debo de hacer para tomar estas tres, identidad, herencia y descendencia? Tomar un juramento y ser fiel. Si yo no soy fiel al juramento, entonces yo no voy a tener identidad, herencia y descendencia. ¿Cuál es el regalo a esa fidelidad? La vida eterna. ¿Y qué dice Yeshua? Que ¿cuál es la vida eterna? En Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Elohim verdadero y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach. Eso es lo que el Eterno quiere, darnos identidad. ¿Usted sabe por qué hoy en día no hay identidad? Porque aún en este camino andamos en tribus, no andamos en familia. Porque cuando salimos
de donde estábamos, pensábamos de que estábamos entrando a la familia de corazón. Y hoy el mesianismo y raíces hebreas está hoy en día en tribus. No estamos en una familia. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia de ideas. No estamos uniéndonos en lo que el Eterno quiso mostrarnos hace 10 años atrás. 20 años atrás unos maestros llevan 15, 20, otros llevan menos. Pero el Eterno quiso que fuéramos una familia nuevamente. Pero debido a que el hombre vuelve otra vez y quiere elevar su propia percepción, el Eterno comienza a confundir nuevamente los idiomas, para que cada uno en su propia percepción busque lo que es Elohim. Ahora en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Yeshua HaMashiach, el testigo lleno de ¿qué? De fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos, y el que gobierna a todos los reyes de la tierra, a él, al que nos ama, que nos ha liberado de nuestros pecados al costo de su sangre. Por él somos un reino, esto es Kohanim para Hashem su Padre, Yahweh su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Rambam, en una cita del Zohar, dice algo muy interesante. Para que el ser humano pueda recibir un mandato divino, debe antes demostrar un despertar espiritual emanado de lo íntimo de su ser. Y esto provocará la atención del Altísimo para esta persona. En otras palabras, que si Abraham no hubiera dispuesto en su corazón conocer al Elohim verdadero, muy difícilmente a Hashem se le hubiera manifestado. De la misma manera, nosotros cuando nos hablaron en algún momento de Shabbat y nos hablaron de sus Moadim, comenzó esa pregunta en nuestras vidas y el Eterno dijo: oh, mi hijo Edgardo, está preguntándose si lo que yo aprendí en todo este tiempo era lo correcto. Como se está preguntando, necesito manifestarme poco a poco a él. Oh, María, también cuando comenzó a buscar la verdad, ya vio la disposición en su corazón. Esther, cuando el Eterno vio la disposición de su corazón y hacerse preguntas, el Eterno comenzó a traer destellos de luz, a mostrar cosas que nosotros antes no veíamos. Pero el hombre necesita mostrarle la intención a su Creador de que él quiere salir de Babilonia. Si no hay esa intención, muy difícilmente el Eterno se manifestará. Es por eso que yo pienso muchas veces, digo, wow, esta persona que estaba conociendo y se veía que como que iba a elevarse, iba a conocer a Elohim, y de un momento a otro se desinfló, se perdió. ¿Qué pasó? Porque el deseo era almático, no era espiritual. Cuando una persona camina en el alma, en los deseos del alma, se desinfla fácilmente. No es como esa semilla que cae en una buena tierra. ¿Por qué? Porque en la primera desilusión, no hacia el Creador, porque el Eterno él no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta y mienta, sino que se desilusiona de su propia alma porque su alma lo buscó a él con un propósito totalmente diferente. Entonces esa persona se aparta porque en su corazón no existía el deseo de conocer a Elohim. En Génesis 12:8 dice: él se fue de ese lugar, fue a la colina al este de Betel y plantó su tienda con Betel al oeste y ahí al este. Él edificó un altar allí e invocó el nombre de Yuhé-Bajé. Entonces Abraham partió y salió y acampó en el desierto. Mire qué interesante, de que si nosotros vemos todo el relato bíblico, cada vez que uno de los patriarcas llegaba a un lugar, levantaba un altar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la antigüedad era bien conocido de que cuando tú levantabas un altar en un lugar, estabas estableciendo el reinado de un Dios. Por eso tú vas a ver de que Moisés, cuando muere, en lo último muere ¿a dónde? En un lugar alto que representaban los altares de las regiones donde él estaba en ese momento. ¿Y qué es lo que le estaba demostrando a los otros dioses y a los otros pueblos paganos? De que el único Elohim era él, era Hashem. Y que no había otro Elohim por encima de él. Y que él lo había puesto ahí con un fin y con un propósito.
Betel significa casa de Elohim, casa del poderoso. En el contexto de una mentalidad hebrea, la palabra casa puede significar dos cosas. Una, núcleo familiar o lugar de habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que en Betel simboliza tanto la familia del Eterno como el templo de Elohim. En otras palabras, muchos dicen que fue ahí donde se puso el Bet Hamidash, el templo de Hashem. La enseñanza de Abraham nos está diciendo que no podemos quedarnos solamente en la experiencia de Shechem y Moret, que representa la conversión al Yahweh por medio de Yeshua Mashiach y la aceptación de la Torah dada por Moshe y explicada por el Mesías. El Eterno asegura que hay más. ¿Qué es ese más? Porque siempre hay algo más. Siempre hay algo más que nosotros necesitamos mirar. Siempre hay algo más que nosotros necesitamos investigar. Siempre hay algo más que nosotros necesitamos explorar. ¿Qué es ese más? En la mente hebrea se habla de dos yugos. El yugo del reino y el yugo de la Torah. Ese es el más. ¿Ok? Vamos a ver qué es el yugo. El yugo del reino está representado en el significado de Shechem. Y el yugo de la Torah está representado por Moret. Estos dos yugos están también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema, el primer texto del Shema. Vamos a verlo. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, dice: Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es uno, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El texto representa el yugo del reino. ¿Por qué? El cual implica aceptar al Eterno como nuestro único creador de manera personal. Por esto está escrito en singular: amarás tú, te. ¿Sabe por qué está esto así? ¿De a dónde venía Abraham? Hay dos frases. A ver, una es politeísmo y una es monoteísmo. ¿El politeísmo qué es? Muchos dioses. ¿De a dónde estaba saliendo Abraham? Del politeísmo. O sea, que Abraham estaba saliendo de un lugar donde había muchos dioses y que ahora el único verdadero necesitaba representarse, mostrarse a él para que él ya no tuviera más dioses. En otras palabras, que Abraham es el ser humano que comienza a crear el ¿qué? ¿El monoteísmo o el politeísmo? Monoteísmo. Y es ahí donde comienza el monoteísmo de un solo Elohim. Ahora, el amor por el Eterno se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Shechem nos lleva a Moret. El segundo yugo, el de la Torah, se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 21. Miremos lo siguiente. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos, que os ordeno hoy de amar a Yahweh vuestro Elohim, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto, tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado. Y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis. O sea, aquí está hablando en singular y en plural. A otros dioses y los adoréis. No sea que la ira de Yahweh se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto. Y pronto perezcáis en la buena tierra que Yahweh os da. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas, ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean multiplicados en la tierra que Yahweh juró dar ¿a quién? A vuestros padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Entonces aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Vamos a ver. Este yugo de la Torá, vemos como el pronombre se va cambiando de una forma plural. En el primer yugo, el del reino, el texto está escrito de una forma solamente personal, singular. Amarás tú enseñarás y escribirás. Este yugo de la Torá vemos que se usa en forma plural, obedecéis, os, vuestro, vuestra, vuestra. Pero luego en el versículo 14 va pasando en singular, recojas, etc. Para luego volver al plural en los versículos 16 y 19, cuidaos, y después al singular en versículos 19 y 20, y finalmente al plural en el versículo 21. Esto es un juego de ideas. ¿Qué nos enseña esto? Que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia, en una relación con el pueblo del Eterno. En otras palabras, que todo lo que yo viva privadamente con mi Creador lo tengo que manifestar con mi pueblo. Porque ahí es donde yo voy a demostrar cuál es el pacto que yo hice con mi Creador. Por lo tanto, no es suficiente vivir solos delante del Eterno. Necesitamos formar parte de un colectivo. Y es precisamente el resultado del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Tú no vas a ser más santo porque vivas solo como un ermitaño. Absolutamente no. Absolutamente no. Uno no puede amar al Eterno y aborrecer al hermano. Es imposible. Porque el amor al Eterno te lleva forzosamente a amar a tu prójimo. Primero los más cercanos y luego los que están más allá de los... ¿Sabes decir? Y es interesante que el trato más grande que tenemos nosotros es con nuestra propia familia. Y si tú no aprendes a amar a tu familia, ¿cómo vas a amar a uno que no conozcas? Por eso Hashem necesita tener una relación. Porque Él se convierte en el Padre para que tú tengas una relación. No lo conocías, ahora lo conoces. Relaciónate conmigo. Involúcrate en mi plan. Yo te sacaré a un lugar, te sacaré de tu comodidad, te llevaré a otro lugar con un propósito interesante de que lo lleva a Misraim. ¿No hicieron esa pregunta? Si en el texto histórico la palabra nos está mostrando que Abraham está viviendo en un lugar amplio pero lleno de idolatría, ¿por qué lo saca a otro lugar lleno de idolatría? A través de la prueba en la cual Abraham estaba pasando. ¿Sabe qué pasa? Misraim, nosotros sabemos qué significa Misraim, el lugar de opresión, el lugar de limitaciones. El Eterno necesita llevarnos de nuestra comodidad al lugar de limitaciones, para que ahí en ese lugar de limitaciones el Eterno comience a manifestar su poder en nuestra vida. Porque es en la limitación donde el Creador comienza a mostrarse verdaderamente. Por eso él dice el Mashiach, que qué tan difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque un rico no está limitado de las cosas naturales. Un rico está limitado de la presencia de Adonai. Por eso cuando Mashiach le dice al joven rico, vende todo y ven, él no pudo comprender lo que el Mesías le estaba enseñando y le estaba diciendo. ¿Quieres entrar en el reino? Deja tu comodidad. Deja tu percepción de conocer a Adonai literalmente. Conócelo más allá. Conócelo, camina más profundo. Entra en el yugo verdadero de la Torá. Entra a conocerme verdaderamente. Porque Mashiach le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
En otras palabras, que si un rico no sale de su condición natural, nunca va a conocer la percepción espiritual de Hashem. Y ojo, que hay riquezas que no solamente son oro y plata. Hay riquezas que son llamadas intelectos. Hay riquezas que son llamadas glorias personales. Hay riquezas que son llamadas logros. Hay riquezas que son llamadas familia, hijos, propósitos. Y si no dejamos eso como segundo plano, no es que sea malo, sino que si mi primer plano no es conocer a Adonai, todo lo demás me es por basura. Porque todas mis riquezas son hechas en esta tierra. Entonces no voy a conocer a mi Elohim. No lo voy a conocer, no voy a conocer la percepción de su misericordia. Veamos unos ejemplos. Efesios capítulos 4, del 1 al 6. Yo pues, prisionero del Adón, os ruego que viváis de una manera digna de vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a los otros en amor. Esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Elohim, una sola fe, un solo bautismo, un solo Yuhei Bajei y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice: por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese es el vínculo. Abraham nos enseña que siempre buscó el vínculo y el interés de que el otro esté mejor. ¿Cómo lo sé? La parashá nos dice lo mismo. Cuando Lot mira la tierra y por el vínculo de la paz le da la mejor tierra. ¿Se debe decir? Interesante. En estos textos vemos la importancia de tener una relación correcta con el pueblo de Elohim, valorando como la familia del Eterno y el templo de Elohim para cada uno de los redimidos. Ahora miremos el contraste de uno que camina no pensando en su beneficio, sino en todos, a otro que solo busca lo mejor para el hombre egoísta. En Génesis 13:3 dice: mientras iba a sus viajes por el Negev, llegó a Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai. Cuando primero había edificado el altar y allí Abraham invocó el nombre de Yuhei Bajei, Lot, que estaba viajando con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas. Pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Es interesante, que estamos hablando de una tierra muy grande y que la Torah nos exprese algo que pareciera como que eran muchos, ¿no? Entonces aquí hay un matiz que después les digo qué significa esto o cómo uno puede entender esto en los métodos de estudio parabólico, histórico, antropomórfico, métodos de estudio que podemos entender a veces lo que dice la palabra. Algo muy interesante pasa con lo sucedido con Lot, y es cuando Abraham levanta el altar en Betel. Es aquí cuando se levanta el altercado con Abraham, ¿sí? A ver, esto también es muy, muy importante, porque cuando tú decides levantar un altar en tu vida de que Hashem es tu único Elohim, comienzan a venir batallas con tu propia familia. Estás loca, estás loco. Te metiste al judaísmo, te mordió la serpiente antigua, entraste en confusión.
Eso no es lo que te conviene, porque ya una parte, ya todo lo hizo el Mesías. Ya no necesitamos el yugo de la Torá, como dice el libro de Gálatas, mal entendido. ¿Cierto? Están judaizando. Mucho cuidado. Para entender la condición de Lot hay que verlo en el contexto. ¿De dónde venía Abraham, Sarai y Lot? ¿De dónde venía Abraham, Sarai y Lot? De Egipto, Misraim. Importante. Que si tú vas caminando y llegas a una tierra ajena a lo que es la voluntad del Eterno, tienes que poner cuidado. Porque muy posiblemente pues, te puedas arraigar o te puedas asemejar a cómo vive ese lugar. Y de esa manera puedas salir infectado y corromper el camino en el cual el Eterno te estableció. Esto nos habla mucho de Lot. Génesis 13:10 dice: Lot alzó su mirada y vio que toda la llanura del Jordán estaba bien regada por todos lados. Antes que Yahweh destruyera a Sedón y Amorá, como el paraíso de Yahweh, como la tierra de Misraim, en la dirección de Zoar. En otras palabras, ¿qué vio Lot? Vio Lot una buena tierra y no le importó el beneficio de su tío, quien lo había abrigado y se lo había sacado de un lugar de idolatría y lo había llevado a que conociera la luz y el propósito divino. Ahora Lot, en su egoísmo, comienza a ver lo que no tiene que ver y es llevado a un lugar que no debía llegar. Eso nos da una enseñanza, que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en un lugar indebido, vamos a perecer. Y eso ya vamos a hablar después de lo que sucede con Lot. Creo que eso está en la parasha que sigue. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: además, para los que la meta es ser rico, caen en tentación. Son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en ruina y destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo, algunos se han apartado de la fe, se han punzado el corazón con muchos dolores. Es por eso que el Midrash dice lo siguiente, que al separarse Lot de Abraham, en realidad se estaba separando del Eterno, diciendo: no quiero ni a Abraham ni a su Elohim. Wow. Increíble, ¿ah? Es por eso que la misma fuente dice que el Eterno no hablaba con Abraham mientras él estaba con Lot. Es interesante, ¿ah? Porque esto nos da una enseñanza. Porque el Eterno muchas veces nos ha puesto en un lugar y por mi egoísmo, o las personas, por su egoísmo de su corazón, o por juzgar incorrectamente, han juzgado el lugar donde el Eterno los ha puesto y se han ido. Aquí nos ha sucedido mucho. Sí, el Señor me reveló, no el lugar, el Señor me reveló me reveló el Shabbat, me reveló las fiestas, yo estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy aprendiendo, y a las 3 semanas se van y al mes están en sus concupiscencias nuevamente, en sus fiestas, y en sus juergas y en sus cosas. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de su corazón los llevó a un lugar de confusión. Cuando el Eterno lo establece a uno en un lugar, lo establece con un propósito: que te levantes y ayudes a levantar a otros, como en ese lugar se está levantando. Con Juan hemos hablado mucho que no es la cantidad. Lot era solamente él y su esposa y su sobrino. Mas sin embargo el Eterno, como vio la fidelidad de Abraham, lo hizo padre de muchos. Eran solamente Mashiach, eran 12, y cuando murió, ¿cuántos eran? 2. María, su madre, Juan, su hermano, y María la Magdalena, Miriam la Magdalena. De todos los demás no estaban. Porque esto no se trata de multitudes. Eso se trata de aquel que quiere caminar con Hashem. Este es el mensaje de la parashá.
Caminar con Elohim, como Abraham caminó con Elohim. En Génesis capítulo 13 dice, y Hashem dijo a Abraham, después de que Lot se había ido, ahora acordémonos, el Midrash nos está dando una luz, que Hashem no hablaba con Abraham mientras que Lot estaba ahí con él. Esto nos habla de personas negativas, de que estamos muchas veces arraigados a personas al lado de nosotros, pero que no podemos avanzar o elevarnos un poco porque la persona que está al lado mío es una mala influencia para que yo no pueda llegar al propósito de conocer quién es Elohim. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Eterno discernimiento de espíritus. Perdóneme, hago una salvedad. Todos tenemos el rúa de discernimiento. Porque todos discernimos quién era Mashiach. Y lo aceptamos como nuestro Redentor. Lo que necesitamos es poder de discernimiento. Lo que se le dio a los discípulos cuando vino el poder del Rúa para que ellos pudieran hablar en todos los idiomas en los cuales ellos, a los cuales ellos necesitaban mandar el mensaje. Entonces necesitamos poder de discernimiento para discernir lo tóxico y sacarlo, alejarlo de mi vida. Y así poder yo caminar a la voluntad divina. Pero si yo no discierno lo tóxico, me intoxico. Y comienzo a intoxicar lo que me rodea, la familia. Y es ahí donde comienza la caída del ser humano. Génesis 13, 14 en adelante. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se había ido de su lado, mira, por todo alrededor de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este o al oeste y al oeste, toda la tierra que ves yo daré a ti y a tu cera para siempre. Yo haré tu cera tan numerosa como la arena en la tierra, que si una persona puede contar la arena de la tierra, entonces tu cera puede ser contada. Levántate y camina por entre la anchura, la longitud de la tierra, porque yo te daré a tu cera para siempre. Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Manré que están en Hebrón. Allí él edificó un altar a Yahweh. Génesis el 11. Y Lot escogió todo el campo alrededor del Jordán para sí mismo, y lo vio desde el este, y así pues separándose así el uno del otro. ¿Qué se entiende de todo esto? 1. Que la expresión partir del este está implicando abandonar los valores tradicionales de la familia que Abraham le había estado enseñando, desviándose hacia rumbos desconocidos. Esto señala el texto cuando dice separándose así uno, o sea Lot, del otro, de Abraham. Es aquí donde el Eterno reconfortó y le aseguró diciéndole, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Es ahí cuando Lot se dice que desea apartarse de Abraham, le dice, ok, tranquilo. Ahora tu descendencia será como la arena de la tierra, como las estrellas. Porque el que obstruía el camino, el que no te permitía escucharme, se apartó. Por decirlo en palabras hebreas y haciendo diciendo algo personal, el Satán se apartó de ti. Nosotros sabemos que la palabra Satán no simplemente significa un demonio o el diablo, sino aquel que se opone al propósito divino. En otras palabras, lo que Hashem le está mostrando a Abraham, ya se apartó el que se opone a que tú seas padre de muchos, como la arena, como el polvo de la tierra. Ahora vas a poder entender el propósito. 1 Corintios 15, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen el buen carácter. Proverbios 9:6, no permanezcan inseguros de ti mismo, sino vive, camina en la senda del entendimiento. Las malas compañías corrompen. Lo tóxico daña.
nosotros somos vasijas. Somos un odre nuevo. ¿Por qué? Porque Hashem, a través de Mashiach, a través de la revelación divina en este tiempo, sacó el odre viejo de nosotros y comenzó a reestructurar un odre nuevo para poner un vino fresco, y así este vino fresco puede ser de deleitoso para aquellos que escuchan. Si no nos consideramos nosotros un odre nuevo, muy difícilmente vamos a poder llevarle el deleite de ese vino. ¿Qué representa el vino? El gozo. ¿Representa qué más? ¿Qué más representa el vino? Ahorita sí quiero, por favor, que digan algo cortico porque quiero tomar agüita, con permiso. El vino representa convenio. Cuando dos personas se sentaban en una mesa, se sentaban y sellaban con el sello, sellaban con una buena comida y con una buena copa de vino. Cuando Mashiach convierte las tinajas de agua en vino, lo que está diciendo es que él va a hacer un convenio. A través de él va a venir un nuevo convenio en el cual ya esa agua que no sabía nada va a cambiarse y se va a volver un deleite a todo aquel que la toma. Por eso el maestresala le dijo: wow, has dejado lo mejor para lo último. Y eso en la boda. Y eso en una boda, right? ¿Sí? Entonces te estás dando cuenta de que lo que está haciendo Hashem ahora en nuestra vida, es diciéndonos a nosotros que tenemos que tener cuidado. Que si Él nos está sacando de un lugar donde no debemos estar, es con un propósito. Yo quiero caminar contigo. Yo te quiero mostrar mis caminos. Yo quiero que tú camines en mis mandamientos, en mis preceptos. Yo quiero que tú camines seguro, porque te daré una tierra que fluye leche y miel. Es por eso que el mensaje del apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, 3 y 4 habla de herencia y descendencia a las naciones, nada que ver con religión. Gálatas 3:6, y fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh y le fue fiel y le fue contado por justificación. Cuando leemos Gálatas, vamos a darnos cuenta que si lo leemos correctamente, vamos a ver de que pareciera de que Pablo estuviera yendo en contra de la Torah, pero al final te vas a dar dando cuenta de lo que Pablo está mandando un mensaje de ¿qué? De herencia y descendencia. Hay una parte ahí en el libro de Gálatas que Pablo se le enoja a Pedro, a Kefa, y le dice: ¿qué te pasa? ¿Con los gentiles eres un gentil y con los judíos eres un gentil? ¿Eres un judío? Hipócrita, defínete, decídete. Porque ahora todos en Mashiach somos uno. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Todos somos uno. Porque ellos necesitan entrar en la herencia y que ellos tengan una descendencia. ¿Qué padre no quiere que su hijo tenga herencia y tenga su descendencia? 7. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. Romanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Tanaj? Abraham puso su confianza en Yahweh y le fue acreditado por justicia. Génesis 15:6. Santiago 2:23. En el pasaje del Taná se cumplió donde dice: Abraham tuvo fe en Yahweh y le fue acreditado por justificación. Él fue llamado amigo de Yahweh. ¿Qué es lo que está trayendo aquí Pablo? En las 3 cartas que Pablo está trayendo el propósito de herencia y descendencia. No está trayendo el contexto de religión. No está poniendo la Torah en ninguno de sus textos como para traer justificación a través de la Torah, sino que a través de la Torah guardo el precepto, guardo mi salvación, cuido lo que el Eterno me dio en mi mano para que no lo pierda. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo no está diciendo aquí de que la Torah fue abolida por el Mesías en la cruz. Pablo está trayendo un mensaje a los gentiles. ¿Por qué? Porque el gentil estaba destituido, no estaba en pactos. Mashiach, su judaísmo era la casa de Israel. Vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
A ellos es el que les traigo el mensaje. ¿Para qué? Para que el propósito se cumpla en ellos nuevamente. ¿Qué mensaje? De que lleven la Betzorá a las naciones. Pero como la casa de Israel, o más bien, la familia de Israel está dividida, ahora Hashem, a través del espíritu del Mashiach, necesita revelarse a uno que está dispuesto nuevamente, que está dispuesto a llevar el mensaje, que desarraigó toda su idea preconcebida, el conocimiento y todas las regulaciones estipuladas en el tiempo del segundo templo, con todo lo que tenía que ver con la tradición, desarraigarse de eso para llevar el mensaje al gentil, y el gentil puede abrazar la Torá y abrazar al único Elohim verdadero. Ese era el mensaje de Pablo. Pablo no venía a decir, la Torá no fue dada, la Torá es abolida. Porque si Pablo decía ese mensaje, él mismo se estaba cortando del convenio con el Creador. Entonces eso es muy importante que usted lo conozca. ¿Qué quiere decir esto? Ya casi vamos a acabar. Que cuando Yeshua resucitó, le garantizó la salvación a Abraham para siempre. ¿Por qué? Porque Abraham caminó en fe. Y esa fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham murió con la esperanza en la resurrección de los muertos. Él no vio al Mashiach, pero cuando él caminó teniendo emuná de que Hashem le había dicho, te sacaré de la tierra de tu parentela, te sacaré de Ur de los Caldeos para que me sigas a mí, al único Elohim verdadero, el creador de todo, tú tendrás un galardón, resurrección, a través de mi Mesías que enviaré. Génesis 5:8, y él respondió, Yahweh Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Esto es una pregunta que es muy interesante, que nos muestra el verso. Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos el uno al otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a él. ¿Qué quiere decir esto? En Génesis dice 8, él respondió, Yahweh Elohim, ¿cómo sabré? Perdón. Usted sabe que una de las maneras que tú cerrabas un pacto en la antigüedad era también haciendo lo que Abraham estaba viendo. Le hago una pregunta. ¿Abraham pasó en el medio de esos animales? No. ¿Por qué no? Es muy interesante. Vamos a ver qué más nos enseña esta parte con la que vamos a cerrar. Esto se nos enseña algo importante, que el Eterno le garantizaba a Abraham con un convenio unilateral en la cual él tomó la responsabilidad por la tierra y la descendencia. O sea que Hashem se estaba poniendo como garante y a la misma vez se estaba poniendo, era el pactante y el garante. ¿Por qué? Porque Hashem conoció el corazón de Abraham. Él sabía que Abraham Avino no iba a no se iba a perder en el camino. Él sabía muy bien, como garante de Abraham, que cuando pasara por el medio de esos animales, Abraham cumpliría hasta lo último el pacto que había hecho con Abraham. ¿Sabe cómo caminaban en la antigüedad? Ponían las partes y hacían como unos círculos en 8. ¿Sabe qué significa 8? Nuevo comienzo. Significa un pacto completo que nunca se romperá. En otras palabras, lo que Hashem le estaba mostrando a Abraham en ese sueño es que yo estoy haciendo este pacto contigo porque conozco tu corazón y nunca romperás el pacto que hice contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está hablando mal de la tierra y de su pueblo, está yendo en contra del mismo Elohim. Hasta aquí llegan mis slides, pero tengo algo más. Cuando hablamos la diferencia entre los pactos
y vemos que hay un pacto unilateral. Eso se llama el pacto de concepción. ¿Qué es un pacto de concepción? Un pacto de concepción es un regalo de un rey a una persona leal. O sea, que el pacto que Abraham está haciendo, ya estoy cerrando, que el pacto que está haciendo Hashem con Abraham es un pacto en el cual se lo hace porque esa persona es totalmente leal al Creador. Eso se llama un pacto de concepción. Pacto de concesión, donde él vio que esa persona no va a fallar. Eso se llama un pacto unilateral. O sea que aquí no hay otro vínculo más sino con él. Pero el pacto que hizo en Éxodo es un pacto bilateral. O sea que hay otros involucrados ahora y que ahora yo no lo voy a hacer con una persona, sino que lo voy a hacer con una familia. Para que toda la familia esté en un acuerdo, y ese acuerdo lo dijo cuando Israel vio que Hashem hablaba y tuvieron temor. ¿Qué le dijeron a Moshe? Habla tú, pero nosotros haremos. Que dice, nosotros haremos. Entonces ya no es unilateral, sino bilateral. Esto es interesante porque el Eterno, cuando hace el convenio, le dice, tú vas a morir. O sea, le va a hacer un convenio, pero a la misma vez le dice, tú vas a morir, Abraham. En otras palabras, que Abraham no iba a ver su descendencia. Pero ¿cuál era la esperanza de Abraham? Poder estar en la resurrección de los muertos. Porque esa era la fe de Abraham. Heredar la tierra. Todo esto, por decir Génesis 15:17, cuando usted lo lee, esto nos habla de convenio de las piezas del antiguo Medio Oriente. Cuando usted ve ese convenio, todo eso pasaba en el medio, por eso yo les digo a ustedes, de que cuando ustedes se sueñen con algo del Eterno que se está manifestando, es porque el Eterno quiere manifestarse, revelarse por medio de esa idea. Para que entiendas la idea, para que comprendas el mensaje. Él no va a traernos un mensaje en medio de sueños, cosas que nosotros no vayamos a comprender. Si hay un propósito en ese sueño es porque el mensaje es claro. Por decir, mi esposa se ha soñado, creo que con su papá, con mi suegro, y que el papá le está diciendo, tranquila hija, no, todo va a estar bien. Y es porque hemos pasado de pronto una circunstancia difícil, pero el Eterno necesita decirle a ella, tranquila, yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar. Esto es un tiempo difícil, pero yo estoy contigo. Pero ¿cómo pudo venir fe, emuná a ella de esa manera tan fuerte y tan firme? De la única manera que podía venir era en una manifestación como tal. ¿Por qué? Porque lo que nuestros ojos ven es contrario. O sea, mi realidad es contrario a las cosas que yo no veo. Y que si Él no se manifiesta en mi vida de esa manera, yo muy posiblemente puedo llegar a renegar de mi Creador. Permítame, voy a... Entonces, la heredad quiere decir, la heredad que está en Génesis capítulo 12, 13, 14, 15, habla de la descendencia y herencia, no salvación. Este no es un convenio. Salvación es el regalo del Eterno a todo que cree, incluyendo a Abraham. Entonces, lo que vemos en Génesis con Abraham no está hablando de salvación. Está hablando de herencia. A ver, herencia. No, herencia. ¿Qué más vimos? Eran 2 puntos. A ver, porque ya con esto cierro. Herencia, voy a tirarme para atrás. Herencia, descendencia. ¿Y qué más? Eran 3. 2 más, 1 más. Identidad.
Ese era el convenio, que tú tengas herencia, descendencia e identidad, que era lo que se le dio a Abraham. Esta es la parashá en la cual el mensaje que traigo el día de hoy, en realidad tenía mucho más como para poner en el PowerPoint. Me quedo con esta parte. Las personas, cuando no conocen el contexto del pacto que hizo Abraham, o que hizo Hashem con Abraham, y fácilmente juzgan y condenan al pueblo, no se están dando cuenta que se están metiendo con Elohim. Y es por eso que la palabra dice en Génesis capítulo 12, versículos 3, que el que te maldiga será maldecido, y el que te bendiga será bendecido. Y la maldición es una ceguera espiritual, una falta de entendimiento, una falta de comprensión. ¿Quién es Elohim? Estudie la maldición de ahora y verá y se dará cuenta de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metemos con la nación en la cual Hashem puso sus ojos sobre ella y la llamó la niña de mis ojos, mi hijo amado. Si nosotros no tenemos cuidado en levantar un falso testimonio, unas palabras que juzguen o que acusen deliberadamente al pueblo en el cual Hashem hizo el pacto, te estás metiendo con el mismo Elohim. Ese es el mensaje del día de hoy en esta parashá. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero en el Eterno que siga indagando, investigando un poco más acerca de esta parashá y de lo que es la Torah en sí. Verdaderamente lo que el Eterno quiere para nuestras vidas es que tengamos herencia, que tengamos una descendencia, que tengamos nosotros una identidad. Que si salimos de un lugar era para establecer una identidad como hijos de Hashem. Espero en el Creador de que usted comience a pedirle al Eterno que le muestre cuál es su identidad. Hay más de 2,000 o 4,000 denominaciones cristianas que no tienen identidad de quién es su Elohim. ¿Por qué? Porque cada uno lo busca a su manera. Él es uno y no hay otro fuera de Él. Ni antes ni después lo habrá. Es uno solo. Busca la identidad de tu rey, busca la identidad de tu padre y verás que así como le dijo a Abraham, serás padre de muchos y te bendeciré y te multiplicaré. Así el Eterno hace con aquel que tiene la identidad del Yuhei Bajei. Que Hashem los guarde y los bendiga. Quien les habló, el Roe Walter de la Keilah en su presencia. Shalom.